de una manera distinta a la química entre los enamorados para celebrar hoy, más allá del amor de parejas, el amor en general. Lo conversamos con María Teresa Barbato, que es bióloga, doctora en complejidad social y experta en emparejamiento humano. ¿Cómo está, doctora? Hola, muy bien. Muchas saludos. Muchas gracias por esta conversación que vamos a tener a propósito de este día tan especial para algunos, para conocer de una manera más científica qué es el amor. ¿Qué es lo que pasa en nosotros o nosotras cuando nos enfrentamos a esta realidad de sentirnos enamorados o enamoradas, doctora? Bueno, mira, científicamente se describen para que nosotros lo podamos estudiar 3 etapas del amor. La primera es el impulso sexual, donde uno elige a alguien en un mercado biológico determinado. O sea, si yo voy a un restaurante, ¿no es cierto? Nosotros nos elegimos de manera random quién nos gusta. Mi cerebro va a generar una escala de quién es más atractivo que otro. A esa etapa la llamamos impulso sexual. Luego la etapa que generalmente es muy también moralizada positivamente por la cultura, y por eso estamos hablando del 14 de febrero, es la atracción romántica, que tiene que ver cuando yo pongo la energía en una persona y tengo todas estas hormonas y neurotransmisores que están full en mi cerebro, dopamina, sistema de recompensa, y estoy luchando por una conquista. Entonces yo me siento obsesionado. También vemos síntomas de insomnio, ansiedad por estar con esa persona, y uno está en una lucha por la conquista. Y es esa etapa lo que te decía, que la cultura la pondera un poquito más. Y luego tenemos una etapa cooperativa que es sumamente relevante, que es la etapa del apego, que el apego trasciende nuestros vínculos. Nosotros lo podemos tener con vínculos románticos, con vínculos afiliativos como la amistad, o también con nuestros familiares. Y el apego es una emoción, ¿no es cierto?, que es parte también del amor y tiene que ver con quedarse a cooperar por un periodo de tiempo determinado. Perfecto, 3 etapas entonces, vamos a hablar de ella. Primero, del impulso sexual. Usted decía, nuestro cerebro elige a una determinada persona. ¿Todos los cerebros eligen de igual manera o qué es lo que caracteriza esa elección que hace nuestro cerebro? Mira, lo que caracteriza esa elección son nuestros sentidos. Nuestros sentidos, no solamente la vista, son capaces de filtrar a alguien que es más atractivo que otra persona, y eso puede variar también de persona a persona. Tiene que ver hasta de los microorganismos que nosotros tenemos, nuestro sistema inmune, cosas que probablemente no están en nuestra conciencia y que no pueden tener una lógica social determinada, y nos puede atraer por supuesto, de una persona. También hay cosas socialmente atractivas que tienen que ver con la reputación, con cómo esa persona se maneja en una jerarquía determinada, cómo distribuye sus recursos emocionales y sus recursos tangibles. Entonces, en realidad, podemos decir que son muchas variables que nuestro cerebro está ponderando al mismo tiempo para generar un output de quién me atrae más que otro, y obviamente hay diferencias individuales en esa atracción. ¿Y por qué? Porque esas características sociales que varían entre las personas podrían ser atractivas para nuestro cerebro. ¿Qué es lo que busca nuestro organismo finalmente? Y eso es bien interesante porque generalmente lo que busca es lo que nos permitió sobrevivir en un pasado evolutivo, probablemente siendo mamíferos sociales, que tiene que ver con todos los animales, que tenemos ciertas restricciones ambientales que tienen que ver con cómo nos reproducimos o en qué ambiente estuvimos. Entonces probablemente hay muchas cosas que nuestro cerebro pondera que hoy en día no nos servirían de mucho, pero que probablemente antes nos sirvieron. Por ejemplo, encontrar a alguien que sea un buen cooperador, quizás, o encontrar a alguien que me dé ciertos recursos en un momento determinado, o que me ayude quizás a encontrar distribución de recursos como alimento, refugio. Antes era sumamente importante. Hoy en día yo eso lo puedo hacer probablemente sola y no necesito mi coalición. Perfecto. En la segunda etapa que usted ha señalado que es la más moralizante, o está muy bien vista o evaluada, porque es lo que se califica como enamorarse, y a pasar del impulso sexual a algo que se llama enamorarse, y que nosotros creemos que tiene que ver más con, como usted dice, moralizante, con condiciones morales, pero en realidad siguen siendo condiciones como biológicas, científicas, que usted nos está explicando. Hablaba de esto de la conquista, de la recompensa. ¿Cómo opera y por qué opera esa etapa? Mira, es bien interesante, pero lo que sucede acá es que yo estoy en una lucha por conquistar a una persona, porque lo que ocurre con el impulso sexual es que yo no me estoy asegurando que la otra persona tenga un feedback hacia mí. O sea, yo estoy eligiendo a alguien, esa persona me atrae, pero ahora tengo que asegurarme que
esa persona esté conmigo. Y en el fondo, en esa lucha, lo que hace el cerebro un poco es fijar la atención con mucha dopamina, con mucha adrenalina también, que es todo este sistema de recompensa que está también en la atención, en el sexo, incluso se compara con las drogas, y yo estoy en un foco determinado para conquistar a esa persona. ¿Y cómo lo vemos como conductualmente? Uno cambia sus intuiciones, por ejemplo, si ya no te gusta la misma música, ahora te gusta, si la persona quiere ir a escalar, probablemente tú vas a escalar con esa persona, como que cambia tu noción de la realidad por una conquista, es como que cambia tu racionalidad en Perfecto, un y es momento. muy interesante, porque usted dice un sistema de recompensa, pero la recompensa no tiene que ver con lo que logremos de la otra persona, sino que con las hormonas que se generan en nuestro cerebro y que nos producen placer. Exacto, exacto. O sea, todo el rato tenemos, nosotros Premios. estamos buscando, claro, nosotros estamos buscando una conexión emocional constante y un feedback. Un poco de eso se trata el sistema de recompensa. Entonces, si tú estás enamorado de una persona y te llega un WhatsApp, eso va a ser quizás un placer que te va a ayudar en ese sistema de recompensa. O sea, son detalles chicos que pueden ayudar a mitigar un poco lo que está sucediendo de manera narcótica en tu cerebro. Perfecto, y es muy interesante porque también es lo que forma parte de, por ejemplo, los algoritmos de las redes sociales. También a partir de eso se estructura entonces cómo nosotros nos vamos enganchando precisamente con los contenidos de las redes sociales. La tercera etapa, la etapa cooperativa, la etapa del apego, quiere preguntarle, ¿es una condición única de la especie humana o también la tienen otras especies? No, de hecho lo que más se ha estudiado es la etapa 2 que quizás tiene algo único en el humano, pero porque cuesta mucho también estudiarlo en otros animales, pero en realidad el apego es prácticamente de todos los mamíferos sociales o realmente de los animales sociales, es decir, de los animales que necesitan probablemente un cuidado en su descendencia, y el apego estimula a que uno tenga relaciones más altruistas, o sea, que yo le dé, por ejemplo, todo a mi hijo sin algo a cambio. El apego es sumamente importante también para tener una representación mental de lo que va a ocurrir en mi ambiente, y por eso también existen distintos tipos de apego. Tenemos el apego seguro, el apego inseguro. Entonces, realmente el apego es sumamente fundamental para generar vínculos, y también es amor. Eso es muy importante destacarlo, que no solamente todas esas etapas que yo te describo son para estudiarlas, pero en realidad nuestro cerebro funciona como tipo mosaico, y probablemente tú puedes llegar de un impulso sexual a un apego lo más bien en 6 meses. Entonces nuestro cerebro en realidad está con la oxitocina del apego probablemente al principio también. Todo está sucediendo al mismo Perfecto. tiempo, pero se van activando distintas áreas cerebrales. Doctora, se habla del amor sano, por otro lado se habla de relaciones tóxicas. ¿Qué pasa en estas etapas cuando se deriva en un amor poco sano? Mira, es bien interesante eso porque desde un punto de vista biológico es muy difícil como mitificar lo que es sano o lo que no es sano, es como que la gente se comporta nomás, pero es verdad que también podemos ver un amor quizás no sano biológicamente cuando uno gasta mucha energía y no hay quizás ninguna retribución en una inversión determinada de un vínculo. O sea, hay ciertas expectativas, hay una inversión constante de energía bien fuerte, ¿no es cierto? Como yo te decía en toda esta etapa de conquista, y quizás no hay un feedback o no hay una reciprocidad que se espera. Y obviamente eso no se puede mantener por un periodo de tiempo muy largo porque el cuerpo no me da. O sea, yo estoy utilizando Perfecto. mucha energía para la conquista, y si eso se va en un bucle que de repente ocurre con la segunda etapa del amor, ¿no es cierto? Que son estas relaciones que de repente me da pero no me da. Obviamente eso me puede activar mucho el sistema de recompensa y puedo estar así muchísimos años, y no es algo funcional para nuestro cuerpo. Perfecto. ¿Qué pasa con las personas que hoy día también, porque nosotros nos enfrentamos cada 14 de febrero a la realidad de quienes están enamorados o enamoradas, de quienes están solteros o solteras y de quienes están recién en un quiebre? ¿De qué manera se puede también, usted nos puede ayudar a cómo sobrellevar un día como hoy, que es un poco complejo para esas realidades y en particular para la última? Sobre todo pensando en que hay funciones biológicas detrás que nos pueden también colaborar. Mira, la verdad tenemos que pensar que es un día más, y que lamentablemente y sobre todo en Occidente nosotros tomamos mucho el amor como un camino a la felicidad, pero realmente el amor es una emoción más, como muchas emociones, como la felicidad, como la rabia, como los celos. Entonces también tomarla desde una perspectiva biológica y concientizar que realmente una emoción probablemente no me va a llegar a un camino utópico de felicidad como también el mercado me lo está planteando. También hay que ser muy Claro. crítico también en ese sentido. Entonces,
Tenemos que pensar que quizás nosotros, por las redes sociales o por el input que nos llega, pensamos que en realidad todas las parejas están en un estado narcótico de felicidad. Probablemente no es así, están súper estresados buscando una reserva en un restaurante y cosas que quizás un soltero se puede ir a relajar un poquito más. Lo del quiebre es un poquito más complicado porque obviamente las personas pasan por una etapa de depresión, porque cuando yo bajo de un poco de esta narcosis, obviamente con poca ahí, serotonina, se me produce un estado depresivo bien fuerte. Entonces, el quiebre tiene etapas de duelo como cualquier otra depresión y yo creo que hay que respetarlas también de esa manera, tratar de que esas personas se tomen su tiempo, tratar de escucharlas también y aunque suene muy cliché, realmente el tiempo cura todo porque va a pasar, nosotros estamos preparados también para ser monógamos seriados y para tener más de una pareja. Claro que sí. Finalmente, para terminar, hemos hablado de condiciones biológicas, de cómo funciona nuestro cerebro. ¿Hay algo de magia en todo esto para no perder hoy de día está también esa posibilidad? Sí, por supuesto que sí. O sea, toda esta inconsciencia que yo describía es lo que nosotros identificamos como una magia, porque en realidad no somos conscientes de lo que hacen nuestros sentidos, no somos conscientes cuando sentimos esa fatiga tipo mariposa provocada por la adrenalina. O sea, que tenga una explicación biológica no lo hace menos mágico, al contrario, uno puede concientizar un poco y quizás tener mejores elecciones o peores también. Muchas gracias por esta conversación, doctora María Teresa Barbato, bióloga, doctora en complejidad social y experta en emparejamiento humano, conversando a propósito de hoy que se celebra el amor y como usted bien señalaba, el amor como algo mucho más completo también nos puede llevar a estar hoy con nuestros amigos, amigas, familiares, hijos e hijas. Que esté muy bien, doctora. Muchas gracias. Chao. Chao.